Bueno, pues bienvenidos. Estamos aquí hoy con Alonso Loza, quien nos acompaña. Él es doctor en filosofía y además da clases en la FES Acatlán. Está haciendo además un posgrado en estéticas sobre el espejo de John Dewey, justamente. Y yo tuve la oportunidad de escuchar una conferencia que dio hace algunos meses que me pareció fascinante y esa es la razón por la que lo comenté con los demás para que pudiéramos invitarlo. Y ya llevaba un ratito queriendo encontrar el espacio y el lugar y el tiempo más bien, porque siempre estamos bien ocupados todos. Así que te agradezco de antemano, Alonso, que hayamos podido congeniar y que te hayas hecho un espacio para estar acá con nosotros. Y bueno, me pareció muy interesante el planteamiento, como pudieron leer en el argumento, lo que propone Alonso es hacer una arqueología del espejo y el reflejo. Y bueno, esos temas a nosotros en psicoanálisis nos son muy interesantes, muy importantes. Y una arqueología del espejo él propone y del reflejo como operador filosófico, material, sensible, ritual. Y entonces, bueno, a mí me pareció que no solamente nos es interesante porque Alonso además propone una sí toma elementos de distintos campos, que eso ya en sí mismo me parece interesante, sino también porque creo que es afín a algunos de los planteamientos que hemos estado trabajando que se denominan poshumanos. Y en ese sentido, pues la idea de que pueda haber filosofía que sigue objetos, gestos, eh, y técnicas de visión para pensar la agencia especulativa de la materia, me parece que ya de sí mismo es un planteamiento que se acerca al poshumanismo, que bueno, es todo un asunto, a ver si podemos platicar al final también de eso. Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra a Alonso. Muchas gracias, Alonso, y adelante. Bueno, ya saben cómo es el dispositivo, dejamos que Alonso hable y después, si por favor levantan la mano, si pueden cerrar sus micrófonos para que no se nos cuele por ahí el sonido. Y bueno, al final platicamos con él. Gracias, Alonso. Muchas gracias a ti, Elena, pues también a la escuela, del espacio, pues, ¿no? Para poder platicarles de este proyecto y, bueno, a todos los que están por acá, por supuesto, que me regalan su tiempo y se escucha. Y, pues, bueno, uno promete muchas cosas, ¿verdad? A ver si es cierto que, que puedo cumplir con lo que prometía. Pero bueno, en realidad mi idea es como presentarles un poco el proyecto, porque si no también sería como muy cargado y de manera pues un poco amplia, general, y después ir a algunos pasajes concretos de la historia de la filosofía, así la más antigua y la canónica, solo como para volver a señalar la importancia de este asunto de los espejos y después de asaltar tal cual a objetos, ¿no? Entonces, solo digo, no les voy a contar todo el cuento completo de todas las referencias teóricas contemporáneas con las cuales estoy construyendo, sino solo quiero enfocarme en una y a partir de ahí reflexionar un poquito, y luego ir al pasado, luego a los objetos, y luego, pero ni lo incluí en la presentación, les voy a hacer ahorita, proyectar una presentación, eh, referir a un pasaje de Lacan, ¿no? Les Mm. digo que ni lo incluí en la presentación porque, pues bueno, le decía a Elena que siempre es difícil, ¿no? Confrontar una lectura desde la filosofía con especialistas de Lacan, ¿no? Entonces, digo, de todas maneras, justo lo que me encanta es la posibilidad de dialogar y aprender eh, de todas ustedes. Entonces, pues ahí va la presentación. Bueno, pues pensé que era adecuado hacer uso de esta imagen, pues para plantear un poco la cuestión de Pedro Lash, de una exposición que se llama Black Mirror, que estuvo en Duke. Y pues bueno, esta particularmente, digamos, esta exposición con diversos modos de instalación se presentó en diversos lugares. Esta foto en particular es de cuando estuvo en el MAC, acá en la Ciudad de México. Y pues bueno,
como ven, es un espejo negro de obsidiana, frente a una máscara, em, igualmente prehispánica, si no mal recuerdo, es más bien totonaca, y bueno, aquí una persona mostrando el doble reflejo y los juegos de miradas, ¿no? Entonces, bueno, para comenzar quisiera leerles esta, eh, pues es una cita bastante larga, pero bueno, me parece que es importante revisarla toda. Es de un texto reciente de Carlo Severi, un antropólogo italiano que trabaja en París, que a mí me ha servido muchísimo, pues, ¿no? Sus perspectivas. Él tiene pues, textos, digamos, que se podrían denominar como una antropología de la memoria, una antropología del pensamiento, antropología de las formas del pensamiento. Pero bueno, es en este editorial de este número de antropología y estética, eh, una nueva línea de REST, Anthropology and Aesthetics, que condensa un poco la vía que a mí me ha interesado rescatar de él. Dice, siguiendo en camino semejante y desarrollando algunas de las intuiciones de Barbour, ahora podemos mostrar cómo una imagen puede alcanzar diferentes formas de intensidad, tanto en una dimensión puramente cognitiva, a través de su vínculo con la memoria y el lenguaje, como en un espacio relacional donde puede establecerse una interacción imaginaria con un artefacto viviente. Este esbozo de los juegos de la mirada que se juegan con las imágenes nos permite extraer una primera conclusión. Un enfoque antropológico del arte debería involucrar no solo el estudio de las imágenes, incluyendo sus iconografías, autores, estilos y contextos históricos, también debería explorar todos los juegos de la mirada que ellas invocan dentro del arte y más allá de él. De este modo, podríamos aspirar a revelar lo que Baudelaire llamó las ilusiones innumerables que las relaciones entre los seres humanos y los objetos generan constantemente en las sociedades. Entonces, bueno, creo que esta línea, que en realidad excede la historia del arte y la antropología del arte, es la que a mí me ha interesado explorar. Y verán, bueno, en el postdoc que he estado ahí haciendo en estéticas, ya llevo un tiempo en el estudio. Lo que yo he propuesto es estudiar los objetos migrando en el mundo global temprano, particularmente, o sea, de manera amplia, pero muy particularmente enfocándome en un espejo que se encuentra expuesto en el British Museum como parte de la parafernalia de Dee para lo que llamaba sus conferencias con Los Ángeles, ¿no? Este espejo es un espejo de obsidiana prehispánico. Se han hecho ya estudios que demuestran que en efecto viene de una mina de Pachuca y que lo más seguro es que haya sido un espejo, pues tal cual, que se construyó antes de la llegada de los españoles, y que no obstante emigró a Europa junto con muchos otros. Hay varios espejos en Europa, varios prehispánicos además, con formas más o menos similares, redondos. Ahorita más adelante me parece que se los muestro. Y bueno, el punto es cómo es que fue adaptado un espejo de un contexto completamente otro a un uso muy específico en Europa. Lo cierto es que no hay suficientes elementos para garantizar que ese espejo haya sido usado por Dee, pero lo que a mí me interesa es más bien cómo muy poquito después de la muerte de Dee se empieza a construir la leyenda de que en efecto lo utilizó, ¿no? Que en su piedra negra hablaba, los detractores de Dee dicen, con demonios, ¿no? Y no con los ángeles. Y bueno, en realidad parece que el uso particular que hace Dee del espejo no está tan alejado a ciertas formas de uso que tenía el espejo en el mundo prehispánico, por supuesto con un marco ideológico completamente distinto, pero digamos en el uso material y el tipo de procesos que se desatan, es más o menos parecido, ¿no? Entonces me interesaba ver eh, esa forma de migración de los objetos. Y bueno, en estéticas hay una importante tradición de historia del arte, de la cual pues he tenido suerte de poder beber, pero pues los espejos no crean, ¿no?, imágenes que puedan ser estudiadas a partir de las categorías y metodologías de la historia del arte. Eh, la iconografía, el estudio formal, vaya,
lo que nos devuelve el espejo es muy a menudo nuestro propio rostro o los objetos del mundo, ¿no? No, esas imágenes no son historiables en sentido estricto, ¿no? Lo que acaso puede ser historiado son los procesos de mirada, ¿no? Los juegos de mirada, como dice acá Severi, y pues eso es lo que me ha interesado plantear, ¿no? Más bien el asunto de la mirada más que imagen en concreto, ¿no? Eh, pero bueno, antes quisiera ir, bueno, para mostrar más bien cómo ha sido relevante el asunto del espejo en la historia del pensamiento, puesto que, como decía, con Severi podemos plantear algo así como una antropología de las formas del pensamiento, en donde nuestra relación con los objetos se vuelve fundamental. Quería leer también esta larga cita también de la República de Platón, bueno, 596 CAE, en donde se está hablando de diversos artesanos que construyen pues objetos como la cama, la silla, con base en una idea, ¿no? Entonces, por un lado está la idea de la cama, el artesano construye la idea con base, perdón, la cama con base en la idea, y luego dice Platón, bueno, nombró Sócrates, pero ahora ve qué nombre podrías dar a este otro artesano. ¿A cuál? Al que fabrica todos los objetos que hace cada uno de los obreros. Extraordinario y maravilloso el hombre a que te refieres. Todavía no lo afirmes, pronto lo dirás y con mayor fundamento, porque este mismo operario no solo es capaz de fabricar todos los muebles, sino que hace todo cuanto brota de la tierra y produce todos los vivientes, incluido él mismo, y además de esto la tierra y el cielo y los dioses y todo cuanto existe en el cielo y bajo la tierra en el ave. Del todo maravilloso, dijo, es el artista de que habla. En este caso, pues la palabra para artista es sofiste. ¿No me crees? Pregunté. Dime nomás, ¿te parece que no existe en absoluto un artesano semejante o que solo de un modo puede existir el hacedor de todo esto y de otro modo no? ¿O no sientes que hasta tú mismo podrías ser capaz de crear todo esto por lo menos de alguna manera? ¿Cuál sería esta manera? Preguntó. No es difícil, contesté. Antes bien se trata de una operación. Les pongo aquí el griego porque, bueno, al final refiere a la idea del demiurgo. Operación demiúrgica, digamos, frecuente y rápida, con máxima rapidez, inclusive con solo que quieras tomar un espejo y darle vueltas en todas direcciones. Rápidamente harás el sol, los astros del cielo, rápidamente la tierra, rápidamente a ti mismo y a los demás vivientes y muebles y plantas y todos los objetos que acabamos de mencionar. Sí, dijo, pero pero objetos aparentes y no con existencia verdadera. Entonces, de esta larga cita de Platón me interesa recuperar algunos elementos. Bueno, la idea es claro, ¿no? A través del espejo nosotros podemos reproducir la imagen del mundo entero, ¿no? Eh, pero es solamente imagen, es objeto aparente, no existencia verdadera. Es importante que aquí esté mencionado el artista en griego más bien sofista. En otros textos, como el mismo sofista de Platón, pues se plantea la operación del sofista como, digamos, un juego de imágenes, de apariencia, la creación de primeras apariencias, pues para engañar y demás. Eh, pero lo que me interesa aún más es la ausencia, digamos, de ciertos objetos en la reconstrucción de eso que se puede crear, digamos, eh, ya cuando explica, ¿no? Que es con el espejo dándole vueltas y demás. Dice, ¿no? Rápidamente harás el sol, los astros, la tierra, a ti mismo, los demás vivientes, muebles, plantas y los demás objetos, y aquí, los demás objetos que acabamos de mencionar, ¿no? Pero acá los demás objetos que acabamos de mencionar, digamos, dice, entre otras cosas, los dioses y el Hades, ¿no? Entonces, claramente, si nosotros agarramos un espejo y lo empezamos a dar vuelta, podemos hacer todo lo de acá, ¿no? El sol, los astros, etcétera, etcétera. Pero los dioses y el Hades, como que ya se quedaron ahí en la operación volando un poco, ¿no? No podemos hacer ver eh, hacer aparecer los dioses y el Hades con solo darle vueltas al espejo. Y claro, la pregunta es, ¿o sí?
Y finalmente me interesa eso, ¿no? Señalar cómo en realidad de algún modo está sugerido aquí en Platón que los espejos también sirven para hacer ver cosas que no vemos con los ojos normalmente, ¿no? Lo elide en esta segunda parte, pero está presente en la primera, ¿no? Y bueno, finalmente la operación sofística quizás tenga que ver con eso también, ¿no? Claro, no me interesa aquí la moralización de la sofística por parte de Platón, como si hacer ver dioses y el Hades pues, sea un engaño, sino simplemente señalar cómo incluso en un texto pues, canónico de la historia de la filosofía está presente estos posibles efectos del espejo, ¿no? Por otro lado, bueno, un poco más adelante, quizás que también en esta misma tradición, Séneca en las cuestiones naturales eh, habla del espejo, esto es al final del libro uno y dice, ¿no? Que sean objeto de burla los filósofos por discutir la naturaleza del espejo e investigar por qué nuestro rostro se refleja en él y está vuelto hacia nosotros también. ¿Qué es lo que la naturaleza pretendía al darnos cuerpos reales y luego ordenar que simulacros de ellos habrían de ser visibles? ¿Cuál era su propósito al proporcionarnos un material capaz de recibir y devolver imágenes? No creo que los hombres debamos usar un espejo para arreglarnos la barba y retocar nuestro rostro. La naturaleza nunca ha proporcionado meramente objetos de lujo. Primero que nada, su motivo era mostrarnos el sol con su brillo disminuido, puesto que nuestros ojos son muy débiles para mirarlo directamente y sin algo para reflejarlo seríamos completamente ignorantes de su forma. En segundo lugar, seríamos incapaces de ver e investigar la conjunción de dos cuerpos celestes. Y en tercer lugar, los espejos fueron descubiertos para que el hombre pudiera conocerse a sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, Séneca considera, digo, lo que más desarrolla en este texto en realidad es cómo entender cómo funcionan los espejos, nos permite entender diversos fenómenos, digamos, meteorológicos y astronómicos, ¿no? Pero bueno, aquí están claro, ¿no? Las primeras dos razones por las cuales la naturaleza permite que haya superficies reflectantes son conocer los astros, sus movimientos, pero la tercera es conocerse a sí mismos y inmediatamente parece que está haciendo una cosa muy, pues justo de observación natural, pero aquí justo cambia, da un giro inmediato y este conocerse a sí mismos, pues no tiene que ver con conocer su propio cuerpo, sino con conocerse, digamos, en términos morales, ¿no? Confrontarse con la propia finitud particularmente, por ejemplo, refiere a que el anciano puede, bueno, así lo dice, eh, puede observar en las canas de su cabello la finitud, ¿no? Y la muerte apresentándose, ¿no? Paulatinamente. Eh, bueno, entonces con este otro elemento quería traer a cuenta pues esta dimensión más bien moral de la relación con el reflejo de los espejos, ¿no? Entonces, por un lado, dioses, el Hades, conocernos a nosotros mismos, pero en términos más bien morales, ¿no? Esto, digamos, sienta un poco las bases de los usos de los espejos en la antigüedad y de ahí un poco en la herencia de la tradición occidental, pero bueno, hay una dimensión que yo creo que muy claramente vincula estos dos elementos y la podemos ver en Plotino. Digo, Plotino habla de los espejos o menciona la palabra espejo muchísimas veces en las Eneadas, pero en términos generales, digamos, lo que plantea es la posibilidad de dar cuenta de la totalidad de lo que hay a partir de la idea de procesión, emanación, y las metáforas que utiliza son especulares, ¿no? Entonces, reflejar la luz del ser a partir de lo uno, y de ahí al intelecto, de ahí al alma, y de ahí hasta llegar a la materia, ¿no? Entonces, todo es la creación, digamos, es, bueno, no la creación, el mundo es una emanación de luz que va dando lugar a diversos niveles de lo real a partir de efectos especulares, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante aquí pues sí, la forma en la cual adapta un elemento de la mitología griega clásica, el espejo de Dionisos.
Entonces, en Eneadas 4:3 se lee: mas las almas de los hombres, al ver sus respectivas imágenes, cual en el espejo de Dioniso, se adentraron en ellas lanzándose desde lo alto, pero sin que ni aun ellas se desconectasen de su propio principio, esto es, de la inteligencia. Es que no descendieron con la inteligencia, sino que aunque avanzaron hasta la tierra, no obstante su cabeza está fija, descollando por encima del cielo. Pero resultó que bajaron demasiado, porque su parte intermedia se vio obligada a velar por el cuerpo hasta el que avanzaron, necesitado como estaba de sus desvelos. Mas el padre a Zeus, compadecido de su, perdón, el padre de Zeus, compadecido de su aflicción, hizo pereceder a sus ataduras, que son la causa de su aflicción, y les permite un descanso de tiempo en tiempo, liberándolas del cuerpo, a fin de que también ellas puedan estar en aquella región donde el alma del universo reside por siempre, sin volver su atención para nada a las cosas de aquí. Entonces, este referencia al espejo de Dionisos es una manera de plantear la relación con la materia que tienen los seres humanos, ¿no? La referencia mitológica es, bueno, Dionisos es derrotado por los titanes, justo al darle objetos brillantes, reflectantes, que lo distraen, y lo que hacen los titanes con Dionisos, lo sabemos, lo que hacen con su cuerpo es desmembrarlo, ¿no? Podríamos pensar tal cual el efecto de un espejo roto ante nuestro rostro, ¿no? Eh, Inmediatamente se fragmenta nuestro cuerpo, nuestra imagen, y eso es un poco lo que ocurre con las armas según Plotino al adentrarse en la materia, ¿no? Se cae en un juego de imágenes que dispersan, no son aniquiladas, ¿no? Por lo tanto, no llegan al no ser absoluto, sino que simplemente se dispersan, se fragmentan y quedan como, dicen, ¿no? Como atoradas, pareciera la imagen que está dando, ¿no? Como la cabeza está afuera, esa es una unitaria y está dirigida al cielo, pero todo lo demás está como atrapado en un espejo roto y fragmentado, ¿no? Y de algún modo se tiene que dar cuenta de la fragmentación de ese cuerpo, se tiene que dedicar tiempo y desvelos a dar, pues, a cuidar de ese cuerpo. Y dice, pero bueno, Zeus, que es, pues, que compadece de la aflicción de estas almas de los hombres, y a veces les permite un descanso de este estar lidiando con su corporalidad, ¿no? Eh, de algún modo pensarse en unidad sin estar todo el tiempo como agarrando fragmento y fragmento, ¿no? Que podría parecer es el cuidado que tenemos cotidianamente con nuestros cuerpos, ¿no? Entonces creo que con esta referencia de Plotino podemos ver pues un poco todas estas diversas formas de entender la relación que se tiene con los espejos en la antigüedad, y además ya dirigido hacia cómo en realidad terminó teniendo efectos en el mundo occidental, ¿no? Eh, en las herencias que digamos que en el platonismo tuvo en el cristianismo. Para ello creo que es importante retomar una cita de Pablo, 1 Corintios 13:12. eh, bueno, vemos solamente por espejos y enigmas, después veremos cara a cara. Aquí no es catoptrón, sino es optrón la palabra que se utiliza, pero bueno, al final la idea es que en este tiempo, antes de la revelación, digamos, de Dios mismo y del juicio, lo que hacemos es relacionarnos con Dios a través de espejos y enigmas, ¿no? Eh, Esto lo retoma Agustín y lo discute muchísimo en De Trinitate Agustino, que intenta dar cuenta de la presencia de la Trinidad en la totalidad de la creación y en nuestra propia constitución. Eh, Dice, por ejemplo, en De Trinitate 15:8-9, especulantes, viene de speculum, somos transformados en la misma imagen cuando contemplamos la gloria del Señor, ¿no? Entonces, este proceso, digamos, en cierta medida teúrgico de búsqueda de la Trinidad en nosotros, pues siempre quedará a través de espejos y enigmas, ¿no? Por lo tanto, nunca estaremos en este tiempo ante Dios, solo vamos dándole forma a nuestra imagen a través de espejos, ¿no? Siempre imperfecto.
y solo hasta después de la revelación estará propiamente darnos imagen ante el rostro de Dios, ¿no? Eh, y esto creo es herencia de plotinismo, neoplatonismo, como se le ha llamado, y en donde es muchísimo más evidente esta cuestión es en la jerarquía celeste del pseudo-Dionisio Areopagita. Quienes sí ven a Dios directamente, pues son los de la primera orden eh, de la jerarquía de los ángeles. Mm, bueno, sus participantes son como espejos limpios y sin mancha que reciben el rayo de la deidad y lo revierten, ¿no? Y toda la jerarquía está hecha para ir reflejando esa luz, ¿no? Lo que planteaba en Plotino, pero ahora sí en términos de creación, claro, ¿no? No solo de procesión o emanación, sino tal cual Dios crea a partir de la luz y todo es creado. La primera luz que se crea es la de los ángeles y esa luz es también espejo que refleja hacia abajo el resto de la creación. Y aquí les quiero mostrar otra imagen, nada más que está pero un momento para poderla ver un poco con más cuidado, que es una forma de ver los efectos que esto tuvo ya, bueno, bastante después. De magnífico grabado de Diego Valadez, que representa toda la cadena del ser, de la creación. Aquí tenemos pues la Trinidad, a María, todos dentro de el campo propio de la divinidad, flanqueado por rayos, en torno a ellos los ángeles. Es muy interesante cómo baja de la mano derecha del Padre una cadena que pasando por un ángel que porta un espejo, unifica la totalidad de la creación hasta llegar a el de los ángeles, el espacio, digamos, que habitan los ángeles caídos, las plantas, los animales terrestres, los animales acuáticos, los animales volátiles, los seres humanos, Adán y Eva. Aquí están representados seres humanos de diversas culturas, lo podemos ver por toda su indumentaria. Eh, es particularmente interesante estos que tienen una línea que te está llevando hacia lo angélico, puesto que los ministros de la iglesia son como ángeles también, que enseñan a los llamados entonces indios, América, pues, sobre las verdades de la religión cristiana. Este es un grabado de la retórica cristiana de Diego Valadez que se hizo en el siglo XVI. La retórica cristiana está hecha para enseñar a predicar a los ministros, bueno, franciscanos, diversas órdenes, Valadez es franciscano, para que evangelicen a los diversos pueblos en América. Y pues bueno, aquí el ángel del espejo como una vía de unificación de toda la creación, ¿no? Del mismo Valadez hay otros grabados que quería mostrarles. Este representa al sabio cristiano, tiene otro Valadez representando al sabio pagano, pero bueno, de los paganos ya hablamos bastante. Entonces, este grabado representa a un sabio pagano con los pies sobre el mundo, como pisándolo, instrumentos de pues martirio, un ángel que lo conduce y frente a él un espejo que lo que refleja es la imagen de Cristo. Entonces, eh, la mirada
sabio está entre la escritura y un espejo que lo que refleja es más bien a Cristo. Esto, bueno, al final, un poco con el mismo texto de Valadez, lo que intenta representar es que la mirada del sabio cristiano está siempre de algún modo dividida, puesto que ve el mundo y el reflejo del mundo, pues, y el orden del mundo a través de la cruz de Cristo, evidenciada, pues, por la Escritura, mostrando cómo el espejo siempre, el espejo y pensando también la especulación, pues, la reflexión especulativa sobre el mundo, pues siempre refleja eh, algo más que solamente lo que ven nuestros ojos. Y bueno, ahora ya quisiera volver a la otra presentación. Pues hay una muy, muy larga tradición de espejos en la cultura medieval. Eh, Aquí tenemos un manuscrito de Le Roman de Lagos, que, bueno, representa esta forma moral de relación con los espejos, pero también la cuestión, bueno, es una manera de recordar la tradición de los espejos de príncipes, de la tradición medieval, que son textos que están hechos para dar una educación moral, una guía moral y política a los príncipes, ¿no? Entonces, al final, bueno, claro, el mundo es un espejo, la escritura es un espejo, la Biblia, pues, pero después estos otros textos serán espejos para que se vaya transformando moralmente el príncipe, ¿no? Bueno, esa es la tradición occidental. Ya vimos un poco una bisagra con Diego Valadez hacia el mundo mesoamericano, pero también es importante recordar que acá hay otros tipos de espejos. Bueno, ahí tenemos la representación del portador de bultos sagrados de Tezcatlipoca y de Huitzilopochtli en el Códice Azcatitlán, y lo que va cargando es el bulto sagrado y dentro del bulto sagrado esa manchita negra es más bien un espejo de obsidiana con una virgulilla pues mostrando que habla, ¿no? Entonces se lee en la relación de Texcoco de Juan Bautista Pomar, dicen que en este espejo vieron muchas veces a Tezcatlipoca en la forma que se ha dicho y pintado y que cuando vinieron los antepasados de los del barrio de Huitznahuac, venía hablando con ellos este espejo en voz humana para que pasasen adelante y no parasen ni asentasen en las partes que viniendo pretendieron parar y poblar, hasta que llegaron a esta tierra de los chichimecas a Colhuaque, donde allegados no les habló más y por eso hicieron en ella su asiento, y no se halló que después les hablase más, salvo que algunas veces lo veían en sueños y les mandaba algunas cosas que después hacían, que eran los sacerdotes de su templo, que estaban en su guarda y servicio, y que esto era muy raras veces. Bueno, hay entonces este carácter fundacional del espejo de las comunidades, habla mientras está migrando hasta que se asienta la comunidad, deja de hablar y entonces, digamos, se refracta su poder en la estructura sacerdotal, ¿no? Ahora habla a través de los sacerdotes que también fundan una manera de hacer poblar el mundo con imágenes que no ven solamente los ojos, sino que se ven solo a través del espejo y también este espejo, digamos, refractado en la estructura sacerdotal y política. Estos espejos, pues migran, como ya les había yo comentado. Esta es una imagen del Códice de Petlostoc, eh, que muestra, bueno, cómo fueron requisados varios espejos de obsidiana y llevados a España muy probablemente, y bueno, de ahí se dispersaron en Europa. Esta es una imagen de Derek Jarman, de Jubilee, que representa a Elizabeth y a John Dee. John Dee, bueno, es un famoso matemático, astrólogo, mago, el primero que escribe el sintagma Imperio Británico,
y que justamente como consejero de Elizabeth está construyendo la idea de que ella tiene derecho ante las conquistas españolas en América, ella tiene derecho a Islandia, buena parte de la península nórdica, Dinamarca y, bueno, Groenlandia y todo el norte de América, ¿no? Entonces es fundador de la idea del imperio anglo por sobre el norte del globo. Y bueno, ahí muy oscuramente se alcanza a ver un espejo negro, que sería quizás uno de estos espejos, como les decía, que es el que migra a Europa, haciéndole ver a Elizabeth las características de su espejo, pues. Y John Dee, bueno, tuvo años, años y años de conferencias con Los Ángeles, él dice, a través de una cosa que él llama Houston, que algunos dicen quizás haya sido este espejo mesoamericano, otros dicen quizás era simplemente una esfera de cristal, las más tradicionales que conocemos para la catoptromancia, eh, y perdón, la cristalomancia, estas son transparentes, ¿no? La imagen que tenemos siempre presente de la persona leyendo ahí a través de la esfera de cristal. Lo interesante es que ahí lo que permite la piedra, ya fuese un espejo o una cristal transparente, era garantizar que las visiones que tenía los screers, los visionarios, los eh, personas, videntes, perdón, es la palabra, los videntes de Dee, porque él no es quien está viendo propiamente, sino él utiliza a otras personas que son videntes para él, que esas visiones que él está viendo son propiamente angélicas y no demoníacas. Y es que él dice que su piedra, la piedra que utiliza, se la dio un ángel. De pronto apareció y se la dio un ángel. Entonces, lo que permite la piedra es garantizar el carácter angélico de las visiones y las revelaciones, porque le van revelando un lenguaje particular. El interés de Dee es encontrar a través de pues, Dee era pues muy versado científico en su tiempo, pero también un poco megalómano, pues, y quería llegar a la ciencia universal. Entonces, dice, bueno, nunca voy a conocerlo todo si sigo nomás experimentando y buscando a través de la matemática, de la geometría, eh, de las ciencias naturales, porque va a ser infinito, ¿no? Entonces, pues mejor me salto ese proceso y busco la revelación de los ángeles directamente y los ángeles empiezan a revelar un lenguaje que permite, digámoslo así, decodificar la naturaleza, ¿no? Un lenguaje con el cual se creó el mundo, ¿no? Al menos ese era el objetivo de Dee con sus conferencias. Eh, las visiones en el espejo, como están narradas en el diario de Dee, incluyen conversaciones directas con los ángeles. Digamos, los ángeles hablaban a través de la piedra, con la piedra, se permitía saber que eso que se decía era angélico gracias a la piedra, depende cómo lo queramos ver. Y bueno, un efecto inmediato de Dee, pocas décadas después, es Kunrad, que en su anfiteatro alquímico tiene este interesante grabado. Lo que representa este es el taller del alquimista. Como ven, hay muchos instrumentos por ahí. Hay un pequeño oratorio en el mero centro, todo plagado de pues signos, símbolos alquímicos, y en el mero centro del oratorio, y aquí el alquimista frente a él en algo parecido a un éxtasis, está parece un libro abierto, pero en el anfiteatro se muestra que es un espejo. Entonces, em, hay otro grabado que esta vez no traje, en donde es un poco más, con un zoom más específico a esto, pero me interesaba más el acto de mirada. En realidad el alquimista no está viendo directamente al espejo, sino que está viendo hacia arriba, ¿no? Pero está ante el espejo y
bueno, lo que me interesaba entonces era ver cómo haya o no utilizado y este espejo de la manera que les he comentado. Lo cierto es que en Kunrad ya hay una muestra de cómo hay que tratar al espejo como una vía de iluminación y éxtasis eh, para alcanzar los saberes ocultos. Y en donde esa revelación, pues no es como nosotros ahora mismo viendo una pantalla en donde se nos muestran imágenes y entonces vemos pues cosas singulares, sino que el efecto que se tiene ante el espejo es un juego de miradas que nos hace en realidad desviar la mirada del espejo y del mundo para dirigirla hacia eso que no podemos ver con los ojos, ¿no? Y bueno, ahora solo les mostraré rápidamente algunas otras imágenes, porque ya hay que apurarse, ¿verdad? Para poder discutir. Eh, de objetos, digamos, posthispánicos similares al espejo de obsidiana de Tezcatlipoca. Aquí tenemos un altar portátil que se encuentra en Dumbarton Oaks. Pero pues eso, ¿no? Es un espejo de obsidiana, pero que se utilizaba como un altar portátil, entonces de manera horizontal. No estaba hecho para que no se viera en él, sino para que en él se oficiara y tuviera efectos de luz, claro, pero digamos, lo que hacía el espejo era más bien abrir un espacio sagrado, ¿no? Aquí hay otros usos del espejo, como ven en la cruz de la derecha, hay un espejo incrustado en esta cruz de Tajimaroa, perdón, en Michoacán. Y hay otras cruces atriales que tienen espejos incrustados o simplemente la representación del espejo en el centro de la cruz, que además, claro, pues representa a Cristo asociado con Tezcatlipoca, ¿no? El espejo humeante y que bueno, esta cruz sí tiene efectos lumínicos concretos, ¿no? Si está uno ante ella y está a plena tarde, pues se ve la luz reflejada del sol en ella. Pero bueno, al final lo que procura es abrir un espacio sagrado también. Y esta es una obra que a mí me parece bien interesante, de Gloria López Leyes, que se llama Tezcatl. Yo le pongo ahí iTezcatl porque finalmente es un iPhone 7, una réplica del iPhone 7 hecho con obsidiana. Y bueno, les refiero acá un título de una novela que se llama Smoking Mirror Blue, que trata una especie de revival de Tezcatlipoca en el mundo contemporáneo, en donde a través de un programa, y digo, tratando estos asuntos del posthumanismo, eh, a través de un programa que construye una investigadora acá en Ciudad Universitaria, un sujeto que crea videojuegos en Los Ángeles, crea una manera pues de recrear a los dioses mesoamericanos, empezando por Tezcatlipoca. Y bueno, lo que ocurre es, digamos, por un error que este Tezcatlipoca digital, a través de la pantalla, y bueno, énfasis está en esta cuestión de la pantalla, se toma posesión del cuerpo de este sujeto creador de videojuegos y entonces se vuelve el Unixiptla, un representante de Tezcatlipoca, como un avatar, digamos, de Tezcatlipoca en Los Ángeles, eh, en un tiempo de, pues, capitalismo tardío, centrado en el espectáculo. Entonces, pues lo que hace este Tezcatlipoca es a partir de la música, generar una serie de eventos que van como fascinando a las personas. Para decirlo rápido, pues se vuelve un rockstar y empieza a dominar, digamos, un poco eh, Estados Unidos a partir de estos efectos de imagen especulares que permite la cultura hollywoodense, ¿no? Entonces, modos en los cuales, pues, todavía en el presente se van presentando usos de los espejos y que siempre tienen que ver con, creo yo, esta posibilidad de que el espejo haga algo en nosotros, ¿no? Se nos presente como un sujeto agente
particularmente a partir de la mirada, que el espejo nos devuelva la mirada y entonces articule nuestro mundo de otra forma y así nos haga ver cosas que normalmente no vemos con nuestros ojos. Y bueno, para terminar, me gustaría referir a, a este pasaje de Lacan en el seminario en el 64, marzo del 64, habla de la anécdota con el pescador Petit Jean. Dice tal cual Lacan, me enseñó algo que estaba flotando en las superficies de las olas. Se trataba de una pequeña lata, más precisamente de una lata de sardina. Flotaba bajo el sol, testimonio de la industria de conservas que por lo demás nos tocaba abastecer, resplandecía bajo el sol y Petit Jean me dice, ¿ves esa lata? ¿La ves? Pues bien, ella no te ve. Y la reflexión de Lacan, al final entiendo, es pues que más bien ese punto luminoso es la lata, le molesta a él y se vuelve objeto de burla por parte de Petit Jean, precisamente porque para él la lata sí lo ve, ¿no? Entonces, esta forma asediante de los brillos, los reflejos, en este caso el reflejo del sol que permite esta lata de sardinas en el mar, al final lo que muestra es esta forma, digamos, asediante que a veces tiene el mundo de presentársenos a partir de retomar, digamos, agencia eh, como efecto de mirada gracias a los brillos que centellean, por ejemplo, en esta lata. Y pienso que es un poco lo mismo que ocurre con los ojos centellantes de las calaveritas que ponemos en Día de Muertos, ¿no? Que de algún modo nos devuelven la mirada de los muertos y nos hacen ver a nuestras muertas, a nuestros muertos, y de algún modo hacen que nuestra experiencia del mundo permita y exija la presencia de cosas más allá de lo que vemos para poder pensar el orden del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa referencia quería terminar un poco para plantearles ese proyecto que tengo de hacer una historia de la filosofía y del pensamiento en general, tomando en consideración la agencia de los objetos, en este caso como mirada, pero también como lugar del pensamiento, ¿no? Y pues muchas gracias por la escucha. Muchas gracias a ti, Alonso, súper interesante. A mí, sabes que me dejaste pensando por el espejo de obsidiana, porque veo que ese pasaje, digamos, esa migración del objeto, que me parece muy bonito como lo dices, como que el objeto migra, que bueno, se lo roban también, ¿no? Pero bueno, migra. Pero me gusta, ¿no? La idea de que sea el que migra. eh, pero como que adquiere otra forma de uso, digamos. No sé si esa sería la mejor manera de decirlo, pero porque según entiendo, acá en los mexicas lo usaban de distintas maneras, y esa es mi pregunta, ¿no? Porque tengo este recuerdo de que Shimishimati en náhuatl es conocerse a sí mismo, ¿no? Y creo que se referían al conocimiento de sí mismo en el sentido de esta experiencia con el espejo de obsidiana, donde había algo como de la muerte que se presentificaba. Creo que hay una anécdota no sé, no me acuerdo quién era, pero que se retira y se va con este espejo y entonces cae en cuenta de que se tiene que ir, ¿no? Algo así, me acuerdo. Tezcatlipoca le lleva al espejo Exacto. y Quetzalcóatl se mira y entonces hace esta reflexión primero de que, bueno, ve su rostro ya todo deformado y demás. Bueno, pues Exacto. ya estoy viejo y además esto representa mis desviaciones morales, entonces me tengo que ir. Sí. Y en ese sentido, como que había, digamos, una forma de convivir con la muerte mucho más orgánica, por decirlo así, ¿no? Porque era como, bueno, pues ya es el momento, ¿no? Porque ya voy a morir y bueno, ya está. A eso se referían, creo que con conocimiento de sí, supongo, supongo que hay más. Y luego está esta otra parte del espejo usado en la guerra también, ¿no? Que también era un otro uso, ¿no? Pero eso es como totalmente distinto del uso que adquiere en Europa, ¿no?
Entonces, bueno, no sé, te quería preguntar un poco ahí eso. Ya, Selena, sí, también, bueno, les quería comentar también de otros autores, por ejemplo, Malafuris y su colaboradora, cuyo apellido siempre me cuesta mucho trabajo pronunciar, entonces, bueno, no lo pronunciaré. Eh, Tienen un libro específicamente sobre la antropología del espejo. Por cierto, hablan de, Malafuris particularmente habla de una cosa que él propone, eh, que denomina thinking, como para referir a thinking. Entonces, como la relación con think, con cosa, como el Mm, pensamiento que se hace solo en las cosas o con las cosas, ¿no? A mm, partir de las ujú, cosas. Y bueno, su antropología de los espejos tiene que ver con esto. Y por ahí refieren al espejo de los chamanes de Mongolia, que se vuelve un instrumento de guerra también muy importante, y también como armadura, por ejemplo, ¿no? mm, Pero también como un instrumento para viajar al mundo otro, ¿no? mm, Un vehículo de viaje, una armadura, un arma. ujú, eh, Son espejos que se activan con rituales como sumergirlos en sangre, por ejemplo, porque lo que permiten es absorber imágenes y después devolverlas, ¿no? mm, Eh, en diversos momentos, ¿no? mm, Y, y eso me parece pues muy interesante, ¿no? Esta agencia que tiene el espejo, a veces asediante, de poder devolvernos algo otro, ¿no? ujú. A veces pues simplemente con nuestra propia imagen, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, hay dos participaciones ya por acá. Está Alicia y luego está Camila. Ah, ¿puedo? Sí, adelante. Interesantísimo, Baltasar, este recorrido, ¿no? Ujú, Y sobre todo como si fuera una placa giratoria que esto que vemos a través del espejo lo que no vemos directamente en la percepción, ¿no? En directo. Bueno, pensaba en varios pinturas, por ejemplo, el matrimonio Arnolfini, que el espejo está detrás del matrimonio, es un espejo cóncavo, creo que es cóncavo, y lo que se puede ver es el pintor Van Dyck, o sea, que el espejo muestra los testigos, los espectadores, ujú, ¿no? Pero por otro lado también la firma y como es cóncavo, convexo, ¿no? Deforma también la figura. Pero me parece esto de lo que no vemos, y hay una performance, yo no me acuerdo, es del Land Art, donde un artista coloca espejos en un recolector de residuos y pasa todas las noches deteniéndose en cada basural de residuos a ver qué tiran, ¿no? Como reflejarse, ¿no? Que bueno, muy interesante de toda esa performance o instalación, no sé cómo llamarla, pero que refleja aquello que tiramos, qué cosas desechamos, ujú, cómo nos confronta, ¿no? ujú, Bueno, ujú, o también Foucault analiza la obra de, no me acuerdo cuál es el nombre, pero es que el fondo es todo un espejo y lo que se ve ya no el personaje del espejo, sino los espectadores que ujú, están en un bar, en el bar bueno, no me acuerdo, pero Foucault trabaja muchísimo. Este ujú, es esto que nos hace ver lo que no vemos, ¿no? ujú, Bueno, qué ujú. interesante.
Ujú. todas estas referencias, ¿no? Bueno, la verdad que para seguir, interesantísimo. Bueno, gracias. No, gracias a ti, Alicia. No, no sé si quieras decir algo, Alonso, o le damos la palabra a Cami. Pues quizás algo rápido, bueno, también está el de las meninas, ¿no? También construido con este juego de especular. Y, y también eh, quería aprovechar para mencionar algo que se me fue y ya no les comenté, que me parece que es bien importante, que Roger Bacon, un franciscano del siglo XIII, para muchos considerado como padre pues de la ciencia moderna, justo lo que reflexiona en torno a los espejos y otros objetos, como una estrella armilar, por ejemplo, que se mueve en base en el movimiento del Sol y demás, es el potencial que tienen para develar las fuerzas ocultas de la naturaleza. Entonces, el espejo se vuelve un mecanismo de observación natural, científica. Ujú. Claro, él está un poco pensando en un horizonte mucho más medieval, con base en Al-Kindi, en Radis, que es el autor árabe que presupone que los astros ejercen influencia en nosotros y lo que intenta es develar esas fuerzas, ¿no? Pero al final la develación de esas fuerzas es a partir de un estudio óptico, ¿no? De la geometría de la luz, y lo que procura es entonces el espejo y otros objetos develar estas fuerzas ocultas de la naturaleza que están ahí presentes, afectándonos, pero que sin estos objetos no se podrían revelar, ¿no? Ujú. Entonces, pues un poco así son todos los instrumentos ópticos, ¿no? El microscopio, el telescopio, y en general muchos otros objetos científicos, pues develan cosas que no vemos, ¿no? Nada Repetí más. el nombre, Roger, dijiste. Roger Bacon. A ver, gracias. Está Cami. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Qué interesante escucharte. Yo solo quisiera comentar algo en este mismo sentido de lo que ahora decías, lo que justo ahora decías, ¿no? Esta cuestión de lo que se revela o se devela como verdadero, que no se tiene, a lo que no se tiene acceso por la propia mirada, ¿no? Se necesita el artefacto o el instrumento para poder acceder a algo más verdadero. Qué notable cómo esto contrasta radicalmente, absolutamente, con lo que decías de Pablo en Primera Corintios, que es exactamente lo contrario, ¿no? Ahora mismo vemos toda la realidad y accedemos a la realidad por medio de imágenes, que sí efectivamente es una herencia bien platónica, ¿no? Eh, pero aquí está cifrada en clave judía, en clave teísta, ¿no? Ujú. Estamos viendo una realidad cifrada, especular y por lo tanto engañosa, casi casi. Después ya veremos la verdad. Qué interesante esta, este contraste entre las lógicas judeo-cristianas, digamos, teológicas, y las modernas, digamos, las que vendrán después, pero puesto en clave de la historia de la mirada, que es lo que decías, ¿no? Que te interesa a ti. Me parece fascinante y muy ilustrador para jugar con la palabra. Eh, Ujú. Así que muchas gracias. Mauricio, ¿estás por ahí? Bueno, no sé si quieres decir algo, perdón, Alonso, antes de... Pues Sí. solo insistir en que yo creo que está presente esa ambigüedad también desde Platón, ¿no? O sea, como devela algo, pero al mismo tiempo es engañoso. O sea, Ujú. como que está siempre esa tensión. Ujú. Mau. Hola, hola. Pues muchas gracias, también muy interesante. La verdad es que siempre da un poco de terror esos cruces, ¿no? Cuando veo no sé, las relaciones de Texcoco junto a Plotino y Platón, siempre da escalofríos. Ustedes saben, ¿no? En la antropología ha habido muchos excesos, pero me gusta mucho la forma en cómo vas como tejiendo las cosas y dándole su lugar, ¿no? O sea, y eso, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que acaba de hacer Camila, de mostrar una diferencia significativa. Fíjate que yo estaba pensando eso, ¿no? Como que ahora dónde encuentro espejos
Y unos que son muy claros están en los voladores, ¿no? Los típicos, bueno, los típicos folclorizados por el Estado-Nación, que son los de Papantla, suelen tener tocados de espejos en sus ¿qué? Cachuchas, gorros, y que pues refuerzan un poco las exégesis en torno a rituales solares, ¿no? En donde justo el espejo lo que posibilita justo es refractar, ¿no? Esos rayos solares que en el fondo también se encarnan en los propios voladores bajo ciertas interpretaciones, ¿no? Pero hay una que te quiero preguntar y ver si la estás considerando, porque ahí es donde se pone sabrosa las diferencias también. Hay un antropólogo, Leopoldo Trejo, que es muy connotado justo en Totonacos, y él habla de una especie de rituales que se muestran como reflejos del monte, que son claramente discernibles, por ejemplo, en Carnaval o en Todos Santos, en Chantolo, Santorum, para los totonacos. ¿Y qué es esto que bajo ciertas antropologías se veían como carnaval, como algo disruptivo, algo antiestructural, llegaron a decir, ¿no? Bouyer, pero que pues hoy en día más bien lo estamos pensando como que justo cuando sale a bailar el diablo con todos los borrados, con todos los muertos, pues es que más bien estamos viendo lo que de alguna manera no alcanzamos a discernir, ¿no? No se ve si no es gracias a ese espejo ritual en donde se revelan todos entes que, por cierto, suelen ser bastante contaminantes y que en carnaval se la pasan a todo dar entre nosotros, ¿no? Entonces, algo que es muy curioso, o sea, se me ocurre, y por eso la pregunta es auténtica. Eh, es esta cosa de los espejos, entiendo, va por los objetos, pero ¿te resuena algo de esta manera de también localizar las formas rituales para producir espejos y poder dar cuenta, revelar, como decías, algo de eso que nos es imposible cotidianamente, ordinariamente? Bueno, y pues eso, un abrazo y felicitarte por la erudición y el recorrido. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Sí, es bien peliagudo, ¿no? Hacer estos trabajos como de comparación. Creo que no sé si propiamente lo que estaría haciendo sería comparativo, sino intento ir mental como a la materialidad de cómo se van haciendo uso de estos objetos y precisamente, bueno, no pude profundizar mucho más en ello, pero por ejemplo, el ritual de construcción del espejo de obsidiana es muy interesante porque justo, entre otras cosas, representa el cruce del fuego y el agua, ¿no? Eh, la necesidad, por ejemplo, de la fricción de tierras completamente secas para poder lograr la superficie reflectante. Y entonces, bueno, el resultado, que sí es una superficie reflectante, pues no nada más es eso, ¿no? Es la condensación de un montón de otras cosas en ese objeto, ¿no? En términos generales, el fuego y el agua. Y cómo ese objeto, pues, permite anudar esas dos fuerzas, ¿no? Em, y bueno, obviamente la cercanía material con el objeto es ya importante, incluso mucho más allá de los efectos de mirada, ¿no? Eh, Creo que hay una cosa muy interesante en quienes han hablado un poco de esto de los espejos en la cultura mesoamericana, que pone el énfasis en algo que, bueno, ya no vemos porque ya no está, ¿verdad? Pero antes estaba ahí rodeando la ciudad y es un lago gigantesco, ¿no? Ujú, Y es un espejo enorme que refleja el cosmos, ¿no? mm, Entonces, con eso se empieza, digamos, creo yo, un acceso a cómo se contemplaba el mundo de manera especular en el mundo mesoamericano, al menos en el valle. Eh, y bueno, cómo los cielos son reflejo del inframundo, eh, como por ejemplo la palabra Nahualtézcatl, digamos que se traduce como espejo de augurios, a veces se ha utilizado para referir a los espejos, pero más bien se utiliza para referir a las formas de palpamiento mm, del cuerpo de los llamados chamanes náhuatl, ¿no?
Entonces, en realidad lo que hacen es medir, ¿no? Con base en su propio cuerpo, medir el cuerpo del, digamos, paciente y con base en ello ir encontrando asociaciones, pues, especulares sobre cuál es, qué se está expresando del mundo en su cuerpo y por lo tanto qué se está expresando del mundo en su padecer, ¿no? Entonces, el cuerpo mismo, a partir de una mirada hecha con las manos, digamos, se vuelve espejo del padecimiento, ¿no? Y entonces, bueno, ahí no hay mirada en sentido estricto, digamos, ocular, centrista, pero el cuerpo mismo se vuelve un espejo del mundo, un espejo del padecer y demás, ¿no? No sé si convendría, quizás, bueno, quería leerles, digo, no pude incluir todo, ¿no? Ujú, ujú. Pero una de cosas que me parecía bien valiosa de Jacques Aligné en un libro que se llama El espejo Tomí, que justo habla de psicología psicoanalítica, dice esto en la página 167. Estas sociedades, refiriéndose a los otomíes contemporáneos del sur de la Huasteca, en efecto, conduciéndonos sobre falsas pistas y borroneando las cartas de la lógica cartesiana, no hacen más que afirmar la complejidad de los sentimientos y afectos y la dificultad no solo de construir y hacer perseverar una visión coherente del universo a todo lo largo de un tortuoso proceso histórico, sino también de admitir que la imagen aterradora que nos rendía el espejo del mundo no es otra que la nuestra, la de los muertos vivientes, nosotros, los otomíes. Sin saberlo, rodeando en un halo secreto esta tan extraña visión del mundo, creyendo enquistarla en lo local, lo específico, esta población indígena hacia una universal, más allá de las cicatrices que haya podido dejar la colonización, la acción misionera, la occidentalización y una entrada irreversible en la aldea planetaria. Y bueno, Galinier está hablando un poco también ahí de pues, los efectos de imagen también, entre otras cosas, que ocurren en el carnaval entre los otomíes y cómo la expresión, bueno, lo que se expresa ahí es pues justo, ¿no? El pensamiento como algo que viene de fuera. Y entonces en el carnaval lo que se permite es la expresión plena de eso, ¿no? La expresión plena del pensamiento como algo otro que nos posee. Ujú, Y ujú, me parecía que ujú, valioso también para pensar ujú, eh, estas cuestiones. ujú. Gracias. Está Roberto. Muchas gracias, Alonso. La verdad que sí, un recorrido buenísimo. Y quisiera preguntarle, me parece que fue con Séneca, que hablaba de esta facultad del espejo como para poder, esos ojos débiles del humano, que no puede ver directamente el sol y que es a través del espejo que puede estudiarse el sol. Me hizo recordar también otra parte griega que es Medusa, de cómo es a través del espejo, del escudo, que Perseo logra matar a Medusa. Y ahí también como una cuestión de, no sé, como de un acercamiento, una aproximación indirecta. A mí, bueno, me interesa, pero me interesa más que esta parte, digamos, como de la veracidad de la imagen reflejada. Aquí lo que quisiera preguntarle es su opinión sobre esa, digamos, pérdida de la potencia o del efecto. Y no sé si seguramente tendrá usted también varios otros ejemplos o demás, pero es solo eso, como qué opina sobre esta, digamos, claro, hay una ganancia de matar al monstruo o de estudiar los cuerpos celestes, pero también hay una pérdida precisamente de esa, no sé, intensidad o ese efecto. O sea, Mm, entonces, esa es la pregunta. ujú. Y interesante, ¿no? Porque al final, o sea, solo con esa disminución es que es posible lidiar con o bueno, la mediación del espejo es que es posible lidiar con estas fuerzas, digamos, que exceden lo humano, pero también em, o sea, bueno, pienso en otros usos de esa capacidad de desintensificar la fuerza del espejo, en realidad es lo que le da más fuerza al espejo, porque en estos ejemplos que les decía de los espejos en Mongolia, justo son espejos que no son tan reflectantes, pues, que no están tan bien pulidos, que tienen manchas, que son viejos
son los espejos predilectos de los chamanes, ¿no? Mm, Eh, Porque al no reflejar del todo bien o al de algún modo reflejar algo más que lo que se ve con los ojos, pues lo que permite es que ahí habiten los espíritus, ¿no? mm, También en el caso mesoamericano había espejos de pirita que son mucho más claros, tienen una capacidad reflectante un poco mayor y digamos en cierta medida pues sí más clara que los espejos de obsidiana, pero esos se utilizaban con fines cosméticos, ¿no? Pues para verte ahí el rostro, pero el de obsidiana más bien se utilizaba de manera ritual, ¿no? Precisamente por esta cualidad de no reflejar con tanta claridad, lo cual permite, o sea, le da una mayor agencia al espejo, porque, digamos, su opacidad de algún modo representa una otra presencia, ¿no? Al no presentar plenamente a través del reflejo lo que tienes enfrente con este espejo, lo que haces es abrir un campo más amplio, ¿no? Y ver más que en el espejo el reflejo, para ponernos Lewis carolinianos, no sé cómo decirlo, ver a través del espejo, ¿no? mm, Y entrar a ese mm, mundo del espejo oscuro, ¿no? ujú, Mm, ujú, Entonces están como presentes estas dos cosas, ¿no? Como la mediación para disminuir la intensidad de esa realidad reflejada, como el sol o Medusa, pero también por otro lado, en esa cualidad de disminuir la capacidad reflectante, la posibilidad de abrir otro mundo. Sí. Justo, bueno, perdón que me vuelva a meter, pero justo esta cuestión del espejo como vórtice, ¿no? Como una puerta, pues también es algo como bastante llamativo y que, bueno, creo que usted también lo decía antes, como de que a veces hay espejos que hacen mirar hacia otro lado, como lo insoportable, que bueno, ujú, esto también lo podríamos hablar desde otros ángulos, pero lo insoportable que a veces puede ser la imagen del espejo. ujú, Eso, pues, ujú. también tiene, Sí, tiene sus... ah, sí, sí. Yo, yo sabes que pensaba, Alonso, que este, en todo lo que expusiste, como que me quedé con la pregunta o con la idea de que, bueno, al final los espejos están inmersos en determinada cultura en cierta época y entonces en cada ocasión, como lo mostraste muy bien ahora, dependiendo del lugar, en fin, tienen una función, ¿no? Digamos que no es lo mismo lo que planteabas, por ejemplo, del espejo en el medioevo, que fue interesantísimo con estas representaciones que trajiste, donde había un espejo en medio que yo, si no me dices, ni me entero, pero me parece fascinante que esté ahí. Y entonces como un vehículo o como un instrumento para conectarse con Dios, ¿no? O para tener un acceso a Dios o a una revelación divina, ¿no? Que no es lo mismo que lo que decíamos con los mexicas, que más bien había una confrontación con el cuerpo real, ¿no? Digamos, con el tiempo y el paso del tiempo, en fin, todo esto. O lo que decías de las ofrendas, que lo que hacen es devolver, eso me parece muy bonito, ¿no? Devolvernos la mirada de los muertos, ¿no? Como, como materializar algo de eso que ya no está, qué sé yo. Pero son tres formas muy distintas digamos, de leer lo que se encuentra en un espejo. Y pensaba, por ejemplo, me encontré con un librito que me tiene un poco alterada porque de un tipo que se llama Jussi Parika, que habla de las imágenes contemporáneas, un tipo de imagen contemporánea, y entonces eh, hay un tipo que hace tiempo se dedicó a poner telescopios a lo largo de todo el planeta, bueno, un tipo, o sea, la NASA, ¿no? Básicamente, pero un tipo es el que fue y hizo eso. Y estaba porque solo faltaban unos lugares en Sudamérica. Y entonces Yussi Párica hace como una reflexión sobre si este tipo de imágenes que estos aparatos ahora producen no son precisamente del orden de la representación, ¿no? Son un tipo de imagen que requiere de una inteligencia artificial que traduzca lo que esa imagen quiere decir, ¿no? Entonces, ahí se abre otra dimensión, ¿no? Entonces, nada, pensaba un poco hasta dónde y cómo es que de pronto los espejos o los objetos en general están en función o se vuelven como la constatación de una forma de ver el mundo o de lo que sea, ¿no? De pensar algo, de constatar una creencia incluso,
y en qué momento también se convierten abren otra posibilidad, ¿no? Como permiten acceso a algo que no estaba contemplado, ¿no? Que no estaba predeterminado. Interesante, son, finalmente los telescopios pues, están hechos de espejos, pero pues al final, digamos, la producción de las imágenes de estos telescopios, pues sin duda que ya no son para ojos humanos, ¿sí? No. Y Ajá. pues, ¿no? Pueden estos espejos crear imágenes ya completamente, pues sin voz humana. Eh, es muy interesante. Creo que está Alicia. Eh, no, estaba pensando algo que sí, que me viene preocupando. No sé si ese efecto, si esto se podría decir que es un efecto de espejo, pero cuando estamos en una sesión virtual Mm, y aparece nuestra imagen, eh, se interpone, no sé si es el efecto de espejo, pero, o sea, sería yo la espectadora de la sesión donde yo estoy incluida, sí, ¿no? sí. Es perturbador ese cuadrito, no sé si les pasa, Sí, yo a veces lo pero quito, Alicia, porque me parece. ese cuadrito es terrible. Sí, No, no sé qué dice, no sé qué. Bueno, voy a bajar la mano. sí. Digo que me parece doblemente perturbador cuando si no estamos como con mucha luz detrás, pues la pantalla se pone negra, ¿no? Y Ujú, entonces vemos además el reflejo tal cual en la mm, pantalla, ¿no? mm, Entonces vemos el mm, cuadrito más el reflejo, mm, entonces como mm, muchas veces viéndonos a nosotros mismos, como muy vertiginoso y abismático, ¿no? Caer en la propia imagen. Como Yo un creo que deseo, ¿no? Cómo desaparecer ahí. Uno puede hacer tanto intento de eh, ocupar un eh, lugar, Te pero digo pero hay que ver Alicia, te y digo que encima me arreglo los aros. pero te digo que hay una manera de quitarla. Yo luego la quito. Ah, Sí, y la puedes quitar. ¿cómo se puede hacer eso? A ver, Luego te digo, Alicia, pero sí se puede. ayudaría muchísimo una supervisión. Sí, Estamos claro. en una supervisión. Bueno, No sé si alguien más tenga algún otro comentario. Yo muchas gracias, nada más que decir muchas gracias, Alonso, Elena. Ujú, Qué bueno que me invitaron, me encantó y pues encantó en el sentido en el que cuando uno se asoma al espejo, ujú, lo toma y lo fascina a uno. ujú, Gracias, ujú, muy lindo. ujú, Sí. Bueno, nada más comentarles, también ahorita me acordé de que Raymond Tallis, que es un filósofo que fue durante mucho tiempo neurocientífico, tiene un libro que se llama Black Mirror. Hay varias cosas que se llaman Black Mirror ujú, últimamente. Y está todo construido sobre la base de la experiencia de verse desnudo ante el espejo, asumiendo que ese cuerpo que está ahí enfrente va a ser nuestro cadáver. ujú, Entonces, como ver la mirada o sea, nuestro cadáver devolviéndonos la mirada, ¿no? Y bueno, salen cosas interesantes de esa reflexión y bueno, solo como ujú, añadir ese otro elemento como de desidentificación con nuestro propio cuerpo y al mismo tiempo identificación con nuestro cadáver. ujú. Wow. Jesús, ¿tú quieres decir algo? No. No, bueno, pero ya Ah, que no, me es que mencionas,
Como quitaste el micrófono, pensé que querías decir algo, pero sí, adelante. Bueno, sí, menciono algo. Una cosa que me vino a la cabeza cuando Roberto hablaba de Perseo y de Medusa, como es que gracias al reflejo hay en el escudo de Perseo puede acercarla y cortarle la cabeza, ¿no? Es un espejo, digamos, salvador que permite matar a Medusa. Me acordé de una vieja leyenda medieval de cierto tono artúrico, que se conoce más la inmortalización que hizo el poeta Alfred Tennyson en un poema hermosísimo que se llama La Dama de Shalott, The Lady of Shalott. Es la historia de una mujer que está encantada, hay un encantamiento que pesa sobre ella y está encerrada en una torre. El encantamiento es que ella no puede mirar directamente a Lancelot cuando pasa cabalgando por la ribera del río en donde está el castillo de Charlotte. Y ella está enamorada de Lancelot, como muchas mujeres lo estuvieron en el ciclo artúrico por ser el caballero más aguerrido del mundo, ¿no? Y entonces ella no puede aguantar su deseo de mirar a Lancelot, pero pesa sobre ella el encantamiento de que si lo ve va a morir. Y entonces ella Mm, recurre a un espejo para poder mirarlo pensando que el espejo, como el escudo de Perseo, la va a salvar, ¿no? De mm, alguna manera, como el escudo de Perseo va a tener esa función salvadora para ella, pero no funciona la treta del espejo. Pasa Lancelot en su caballo blanco y ella voltea a verlo para recrear su amor contemplándolo, pero la dama muere porque el espejo no le sirvió de protección alguna. mm, Nada más eso, que me acordé de esa leyenda mm, artúrica. mm. Muy bien, pues si no hay más participaciones, podemos dejarlo por acá hoy. No sé si Roberto o Marina quieran decir algo. No, pues eso, una vez más agradecer a Alonso, realmente sí, todo, desde la República de Platón hasta este, este iPhone Obsidiana, está buenísimo, la verdad, Sí. muchas gracias. Pues sí, nada más agradecer a Alonso, que estuvo muy interesante su participación y que efectivamente creo que lo que presentó hace toda una reflexión de, pues, de lo que hacemos, ¿no? En relación a la cuestión del espejo. Mm. Ujú. Vale, pues muchas gracias a todos. Alonso, mil gracias por tu Gracias a participación todos. y ahí seguiremos platicando. Un abrazo a todos. Que tengan bonito sábado. Hasta luego. Gracias. Luego. Un Luego, gusto, Gracias. muchísimas chao. gracias. Bye.